Amigas y amigos, otra semana de conversación con Marcelo Croato. Yo no sé dónde es mi bolígrafo, porque con Marcelo hay que tener el bolígrafo y el lápiz, porque uno está hablando con él y le suma a uno una recta y uno tiene que saber las anotadas. Marcelo, bienvenido otra vez. Gracias. Bueno, un gusto después de una semana increíblemente ajetreada que tuvimos. No, más que ajetreada, una semana increíble. Marcelo, si nos haces el favor de quitar el vibrador del teléfono, porque no, cuando te mandan mensajes se siente fuerte en el audio. Mientras lo haces aquí tranquilo, yo sigo en la conversa y me avisa. Pero fíjate lo siguiente, y ustedes, estimados amigos, ¿de qué vamos a hablar hoy? En este espacio que junto a Marcelo Croato acostumbramos a llamar el crimen no paga. Bueno, es que resulta ser que hay una situación en la que de lo que se está hablando es de una discusión sobre las elecciones. De lo que se está hablando es de un fraude electoral, de una acción fraudulenta contra la voluntad popular. Nosotros los latinoamericanos, sobre todo los latinoamericanos que vivimos aún en democracias imperfectas algunos o en regímenes abiertamente criminales, como el caso de Venezuela, tenemos un problema de habernos acostumbrado a ciertas cosas y haber creído y creer aún que es normal y que un fraude electoral es parte de la normalidad. Pero el asunto es que se nos ha olvidado que un fraude electoral es un delito, o sea, es un crimen. Quizás uno de los crímenes, Marcelo, ya de vuelta, uno de los crímenes, Marcelo, que desde mi punto de vista, más daño le causan a una democracia. La duda sobre el sistema electoral. Cuando una democracia, cuando una sociedad democrática empieza a tener dudas sobre la pulcritud del sistema electoral, esa sociedad está en camino a perderse. Y no se trata aquí de estar comparando a Venezuela con los Estados Unidos, ni a los Estados Unidos con Venezuela, ni a Trump con Capriles o con Andrés Velázquez. Se trata de establecer realidades. Cuando en un país los ciudadanos empiezan a perder la confianza en la institución que decide o que conduce o que garantiza la voluntad popular. Bueno, ¿qué es lo que queda ahí, Marcelo? ¿Qué se le puede decir a un ciudadano en medio de una situación como esa? Tú ves ¿cuál es el delito? ¿Cuál es el delito que está diciendo Donald Trump que está ocurriendo en tu opinión, como abogado penalista que eres? Bueno, esto va a golpear duro, pero técnicamente un fraude electoral masivo como el que se está denunciando en Estados Unidos es un golpe de Estado. Y ahí está el detalle preciso, porque hay un gobierno que debe ser elegido por el pueblo, por el sistema que se haya designado, bien sea la democracia directa como en Venezuela, a una vuelta, la democracia directa a doble vuelta como en Argentina, o el sistema indirecto y bastante complejo de los Estados Unidos, de los colegios electorales. Pero como siempre digo, ellos tienen casi 240 años haciéndolo así y les ha funcionado. Así que no vamos a discutirse. Y ellos están conformes. Pero cuando un gobierno trata de ser elegido por esa vía y por vías ilegítimas tratan de sustituirlo, eso es técnicamente un golpe de Estado. Así que lo que hay se puede llevar desde la sedición, insurrección, golpe de Estado, aunque no hayan usado una sola arma, pero es un golpe de Estado. Y por supuesto, hay el delito de conspiración, que en Estados Unidos es extremadamente grave. Lo que en Venezuela se llama la asociación para delinquir o se dice asociación ilícita, porque hay muchísima gente que se puso de acuerdo para que esté pasando lo que sucede. Ya ha habido algunas detenciones, hay empleados de correo que han hablado, que han preferido pasar
del estatus de imputado al estatus de testigo protegido, porque es mucho mejor estar libre que 50 años en una prisión federal, y han dicho, es que a mí me mandó fulano de tal. Uno de los empleados de correo dijo, es que el director general de correos del Estado me dijo que la orden era esto, y él dice que le cambiaron la fecha de recepción y la hora de recepción a algunos votos para convertirlos en válidos. Entonces, ya se está demostrando, además es evidente, porque algo tan grande, porque la falla informática puede suceder. Un intento de pasar voto por correo falso puede suceder, pero todo al mismo tiempo, evidentemente, están de acuerdo. Entonces, ahí hay una conspiración. Claro. Y en esa conspiración es para cometer un golpe de Estado. Y además de eso, que no es solamente como ocurrió en el año, que es el gran ejemplo que se pone para comparar el asunto, porque quizás es lo que hay más cerca, ¿no? Que no es el año 2000 con algo reclamando 537 votos emitidos a través de unas máquinas que llamaban a confusión a la hora del voto al elector, sino que estamos hablando de varios estados. Lo que complica aún más las cosas, porque en un estado federal, como lo es un sistema federal, inclusive en cuanto a la justicia, como lo es los Estados Unidos, estamos hablando de distintas instancias, de distintas normas, de distintos tribunales y de distintas sociedades. Y quizás no se ve igual. Yo lo escuchaba ayer al abogado Kenneth Starr, que fue el fiscal especial contra Bill Clinton en el caso Lewinsky, que no me canso de decir que hay que escribirle, hay que pasarle un resumen de lo que fue el caso Lewinsky a la señora Kamala Harris, que yo creo que Kamala Harris, que es una feminista ferviente del Partido Demócrata, y que ha acusado a Donald Trump de ser un misógino y todas esas cosas, no sabe la historia de Mónica Lewinsky y Bill Clinton. Yo creo que hay que pasar un resumen ejecutivo para que ella se vaya enterando de quién tiene ella en su partido y a quién admira ella y de quién recibió apoyo. Pero en todo caso, el planteamiento es el siguiente. El señor Kenneth Starr hacía una aseveración que es de él, y yo la voy a repetir. Decía que en Pensilvania hay una larga historia de incidentes, él lo llamó elegantemente, incidentes delictivos con el tema electoral. Es decir, que no es primera vez que en Pensilvania ocurren situaciones anormales. Entonces, evidentemente, no es lo mismo hablar de una situación con respecto al voto en Pensilvania que no hay una situación con respecto al voto en Utah, en Salt Lake City o en Nevada, porque las sociedades son distintas y tienen una valoración de sus políticos, de sus sistemas judiciales y de sus sistemas políticos distintos. Pero hay algo que es como un paraguas nacional, que es la Constitución de los Estados Unidos, estimado Marcelo. Que si a ti te toca, porque tú eres abogado penalista, pero la Constitución es la base del derecho nacional de todos los países. Tú, de alguna manera, te dice, mire, está este caso en los Estados Unidos, y lo que tú vas a decir es, bueno, yo no conozco el derecho de los Estados Unidos, pero para darte una opinión, lo primero que tengo que hacer es buscarme la Constitución. ¿Qué ves tú en la Constitución de los Estados Unidos que deba resaltarse en este momento que hay esta discusión en los Estados Unidos? Bueno, ya se ha hablado de la conspiración y esto va a niveles federales, porque ya no es una cosa que sucedió en uno de los estados. Ya se han presentado indicios, no voy a hablar de pruebas para que no me lo discutan, porque una persona me dijo que no había ninguna prueba, efectivamente pruebas como tal, porque eso será así cuando llegue a tribunales, pero hay fundados indicios en numerosos estados. El hecho que el mismo delito se esté cometiendo en numerosos estados, obliga a pasar a jurisdicciones federales, porque no es que se cometió un fraude en un condado y otro del mismo estado y sigue siendo un problema del estado. Es que ya se está hablando de Georgia,
Ella está hablando de Wisconsin, de Michigan, de Arizona, Georgia, Pensilvania. Bueno, ahí eso tiene que pasar a una autoridad superior y de hecho el fiscal general Barr está diciendo que los fiscales federales deben actuar en cada uno de los estados para hacer la investigación y es lo que está trabajando Rudy Giuliani, que tiene una cantidad de personas voluntarias trabajando. Un amigo mío está trabajando en eso, dice que ellos se han puesto a investigar, buscan las listas de los votos por correo y se ponen a revisarlos todos en la seguridad social para ver el estado de la persona. Y él se ha encontrado varios casos, ilustres desconocidos, pero nacidos en 1900, 1910, 1920, y ya fallecidos, y algunos no aparece el fallecimiento, pero alguien nacido en 1900, presumimos que tiene que estar fallecido. Ha habido algunos casos que se han comentado de personalidades, como el boxeador Joe Frazier, que peleó y tumbó a Muhammad Ali, que falleció hace casi 10 años, pero votó. Y también el padre de Will Smith, que falleció hace casi 10 años, pero votó. Y hasta una persona publicó un tweet que dice que está muy molesta con sus abuelos, que no va a ir a visitarlos más a la tumba porque fueron a votar por Biden. Lo dijo en forma de chiste, pero es una denuncia. Y casos como esos ha habido tantos. Marcelo, tú no te has revisado, de repente votaste. Quiere decir que soy ciudadano americano y puedo irme para allá de una vez. Tengo que averiguar. Pero fíjate tú, hay una, por supuesto, que es que más allá de la Constitución, lo primero que se debería aplicar a la hora de evaluar esta cosa es la lógica. Si una persona está muerta no puede votar, y si aparece votando, alguien lo puso a votar, y ese alguien es un delincuente y debe ir preso por suplantación de identidad. Y además de eso, por burlarse de una sociedad y de la voluntad popular. Pero, Marcelo, hay un pequeño problema. Es verdad lo que dicen. Y yo de verdad estoy tratando de ser, no objetivo, porque yo no soy objetivo, porque para ser objetivo necesitaría ser un objeto, y yo como soy un sujeto, soy completamente subjetivo. A mí no me gusta Joe Biden. A mí no me gusta lo que está haciendo el Partido Demócrata. A mí, como licenciado en estudios internacionales, después de haberme estudiado y haber visto lo que fue la política exterior del gobierno de Barack Obama, me parece deleznable que una persona vinculada a la administración Obama, escúchese bien, porque estoy hablando del Partido Demócrata hoy, porque los partidos se vuelven locos, Marcelo. Los partidos se vuelven locos. El Partido Demócrata hoy no es un partido confiable para defender a la sociedad occidental de los graves problemas que en este momento enfrentamos. No lo es. Y la política exterior de Barack Obama dejó gravísimos problemas en el mundo que hasta el día de hoy estamos viviendo. Y aparte de eso, que los ve uno, aquí en Europa, tú y yo que estamos en Europa, los vemos caminando por la calle. Cuando ves a un sirio, cuando ves a un afgano, cuando ves a un libio, cuando ves a todas estas nacionalidades regadas por estos países lejos de sus países sin posibilidad de regresar, víctimas de las guerras que, gracias a la política de las primaveras árabes, promovida por el Departamento de Estado, terminó donde terminó. ¿A dónde voy con esto? Que estoy dejando claro. Cualquier persona vinculada con la administración Obama, para mí, es una amenaza como ciudadano. Como ciudadano, es una amenaza. No quiere decir esto que el día de mañana el Partido Demócrata no pueda cambiar ciertas cosas y el Partido Republicano no pueda empeorar. Porque mira por dónde va el Partido Popular en España, ¿no? Que uno pensaba que el Partido Popular era, ónchale, no. Es mejor el Partido Popular que el PSOE. Bueno, hoy uno no sabe cuál es peor. Entonces, estoy hablando en este momento. En este momento el Partido Demócrata a mí me parece que sería terrible que esa gente regrese al poder porque no se han depurado. Para que quede claro. Pero por otro lado, como yo no confío al 100% en nadie, porque si algo me ha enseñado a mí la política, el periodismo y el exilio, es a no confiar 100% en nadie. Yo no puedo decir nada sobre el planteamiento que ha hecho Donald Trump hasta que Donald Trump y sus abogados no desarrollen su caso. Y no estoy pidiendo que me muestren las pruebas a mí, yo no soy el juez, pero ellos van a mostrar unas pruebas, van a hacer unos alegatos, van a hacer unas acciones judiciales y en función de eso es que nosotros como espectadores diremos, oye, mira, ¿tenía unas pruebas contundentes o no?
¿Qué sería para ti una prueba contundente, Marcelo? Bueno, lo primero que se ha mostrado es una cantidad de condados donde hay muchos más votos que electores registrados. Eso indiscutiblemente es fraudulento, porque quiere decir que en el mejor de los casos una persona votó 2 veces, pero estamos hablando de porcentajes grandes. O sea, Y no puede ocurrir, y no puede ocurrir que, como pasa en Venezuela, estoy haciendo el papel de abogado del diablo. Yo vivo en Maiquetía, pero voto en Caracas porque yo nací en Caracas y me mudé para Maiquetía y estoy registrado en Caracas y no me quiero cambiar de centro de votación. Pero es que el problema no ha sido ese, porque no es que hay 15.000 habitantes en el condado y hay 18.000 votos. Es que hay 18.000 electores inscritos y 20.000 votos. O sea, los electores inscritos son menos que los votos emitidos. Que eso es lo que se ha denunciado que ha sucedido. Espero que lo muestren. Yo he visto cifras de algunos condados, no los conozco. Para mí podían estar hablando de la China, pues son condados que no conozco, porque uno en realidad... O sea, no estamos hablando de que Marcelo Crobato vive en Baruta y está inscrito para votar en Chacao. Estamos hablando de que en Chacao había 20.000 votantes inscritos y aparecieron 25.000 votos. Sí, eso es una de las cosas que se ha denunciado y eso indiscutiblemente muestra un fraude. Otras cosas que se denuncian que han sucedido pueden quedar a nivel de el error, si queremos darle ese beneficio. Pero hay un software que me llegó una información, no he podido verificarla, que supuestamente ese software estaba relacionado con Smartmatic, con una empresa filial de Smartmatic. Sí, a mí también me llegó esa información, pero volvemos, cuando lo revisé, porque me preocupó obviamente, vuelvo al mismo tema que entiendo que para ustedes los abogados, y particularmente en el caso de los Estados Unidos, es fundamental, que es el asunto de la duda razonable. Ok, habían 20.000 personas inscritas y votaron 25.000. El hecho de que hayan votado 25.000 cambia el resultado final. Eso es lo que habría que determinarse. Si lo cambia, es un delito grave. Pero si no lo cambia, es un delito menos grave. Porque, ok, metieron 5.000 votos más, pero no pudieron hacer nada, no cambiaron el resultado. Sí, bueno, pero es que eso pone en duda la elección en general, porque claro, ¿cuántos fueron los votos de más? Por lo menos esos 5.000. Pero, y si no fueron 5.000, sino que fueron 10.000 o 15.000, y como siempre he dicho, usualmente en Estados Unidos las votaciones están entre un poco más del 50% y casi el 60%. Es decir, que se puede presumir que esa media nacional se debería mantener. Uno dice, no, es que en estas elecciones puede votar más gente de lo usual. Está bien, te lo puedo aceptar. Pero que votaron el 100% es poco probable. Entonces, ¿cuántos son los votos verdaderos y los falsos? Bueno, ahí está el problema y por eso ese condado se puede poner completamente en duda, porque no sabemos hasta dónde llegó el fraude y a lo mejor inyectaron 5.000 votos en ese condado, pero a lo mejor fueron 10.000, a lo mejor fueron 15.000. Claro. No lo sabemos. Y no, tiene un manto de dudas sobre la vulnerabilidad o la seguridad de todo el sistema. Segunda pregunta, sobre el mismo tema. ¿Qué sería lo contundente desde tu percepción para determinar que el ganador en realidad no es Joe Biden, sino Donald Trump? ¿Qué sería lo determinante e inapelable en este caso? Bueno, fíjate, hay algunas cosas que se han denunciado y me imagino que con la suficiente base, porque a uno le llegan por internet, yo digo, bueno, presumo que lo que me llegó fue correcto, pero lo presentarán en tribunales. Las máquinas que suman los votos, de repente tenían 5.000 votos para Donald Trump y le sumaban 2.000 a Trump y 3.000 a Biden. Bueno, eso es cuestión de cotejar manualmente y verificar, pero ese error aparentemente se habría repetido en muchísimos condados. Claro, eso irá a juicio, por supuesto se tendrá que mostrar. Pero, claro, pero yo te pregunto algo más particular, porque vuelvo y te repito, puede haber habido una alteración de votos, pero esa alteración de votos quizás no dio para cambiar el resultado final. ¿Qué es lo que, en tu opinión, si ya no te pregunto como si fuese juez, te pregunto como si fuese uno de los abogados de Donald Trump, ¿qué buscarías tú demostrar? Mira,
Yo buscaría mostrar que hay dudas sobre todo el proceso y buscaría repetirlo. No sé si legalmente se puede, pero si yo soy abogado de Donald Trump y demuestro hay dudas sobre todo el proceso y hay indicios de fraude serio de parte del otro partido, yo sé que si repito, aparte de que ya estaba seguro que ganaba, gano, pero muchísima gente del otro partido debería abstenerse avergonzada. O sea, Salió tú un repetirías diputado las elecciones, pero un de momento, avergonzado y que tú, apoyaba a Trump porque él se vio que había fraude. tú Entonces, buscarías eso se repetir, me... tú buscarías repetir las elecciones en los estados donde se demuestre que hay fraude, entiendo, ¿no? Correcto, sería lo que yo me plantearía, pero quiero repetir, no sé si eso es posible en Estados Unidos. Claro, pero es sensato. Desde mi punto de Sí, vista es sensato. Ah, mira, hay una situación de duda, pero yo creo que eso no es lo que quiere Donald Trump. Fíjate tú, qué no, interesante el porque planteamiento. hay algunas de las denuncias que se pueden resolver sobre la marcha. Como esa que te dije que la máquina sumaba mal los votos, tú los cuentas y obtienes un resultado real de lo que sucedió. Eh, Hay un condado donde la máquina o la transcripción accidentalmente pusieron un cero de más. Entonces, en vez de 15.000 votos, le sumaron 150.000 a Biden. Bueno, tú ahí agarras tus actas y dices, mira, pero aquí hubo un error de transcripción y empiezan todos a sumar. Yo creo que hay una posibilidad no descartable que revisado todos esos errores materiales, el resultado pueda ser otro y pueda cambiar la presidencia. Pero si Pero, no, pero fíjate algo que a mí me llama mucho la atención algo, Marcelo, porque quizás nosotros también para empezar, nosotros tenemos un gran problema. Número uno, tú eres abogado, pero no somos estadounidenses, no conocemos a fondo cómo se maneja el tema legal allí, tú un poco más que yo, pero además de eso, algo más importante que nosotros, es que nosotros tenemos un bacalao encima, Marcelo, que nosotros hemos vivido demasiados fraudes electorales en nuestras vidas. Y para nosotros, a diferencia de para ellos están viviendo una novedad. O sea, los Estados Unidos ahorita, no, ¿cómo que fraude? O sea, los estadounidenses ahorita están en la etapa de la del gran escepticismo. Dicen, no, tú me puedes hablar de fraude, esto es América, como dicen ellos. Nosotros, como estamos tan curados de fraude, porque aquí ha habido el fraude electoral en Venezuela casi que nació con la República, vemos las cosas inclusive ya de otra manera. Pero fíjate que Donald Trump ha dicho algo a lo cual yo le he prestado mucha atención desde el principio, porque él ha hablado de votos legales y de votos ilegales, y lo ha repetido, y lo ha repetido, y lo ha repetido. Y ha dicho, si se cuentan todos los votos legales, yo gano. Si se cuentan los votos ilegales, me roban el triunfo. Entonces hay como una definición ya que Donald Trump quiere hacer más allá del planteamiento que es el que más está sonando en los medios, y yo creo que está sonando tanto en los medios por una razón, porque no va a ser el argumento en la corte. Donald Trump no va a llevar a la corte ese tema de si hubo 5.000 votos más allá, 5.000 votos más aquí, si la máquina dijo esto, la máquina dijo lo otro. Yo creo que Donald Trump se va a lanza en ristre a la interpretación de si los votos enviados por correo, llamados votos adelantados, si son legales después del cierre de los escrutinios, empezarlos a contar. Yo creo que para allá es que va a ir ese proceso. Y quizá el resultado de ese debate podría ser, no podría dar los resultados que Donald Trump espera, que lo ratifiquen a él como presidente, pero podría dar también otro resultado, que es el que ocurre lamentablemente en muchos de estos casos, y los Estados Unidos no es excepción. Marcelo, tú sabes que las élites, cuando se sienten amenazadas en su estabilidad, llegan a consensos y son capaces de decir, bueno, sí tiene razón, pero va preso. No podemos arriesgar el prestigio de la nación y del Estado a decirle que tiene la razón. Sin embargo, para la próxima vamos a cambiar el sistema. ¿Qué tan posible es eso? ¿Qué tan posible lo ves tú? Que ocurre algo como Mira, eso. una de las cosas que me preocupa que pueda ocurrir
Yo lo escribí en un artículo que publiqué la semana pasada, que se Muy llamó Está ganando, va a ganar y corre peligro, que fue un exitazo porque me llevó como 5.000 visitas en un día al blog, donde Por eso te lo explica estoy, el riesgo. por eso te lo estoy preguntando, precisamente por ese artículo. Fíjate que la semana pasada, en el programa que hicimos en vivo, hablábamos de que en Estados Unidos no hay golpes de Estado al estilo latinoamericano. Y alguien dijo, sí, pero han matado presidentes y eso es una forma de golpe de Estado. Así Yo dije, es. exactamente no, porque se mantiene el sistema, no ha habido un cambio brutal del sistema, a menos que el vicepresidente repentinamente haga un cambio total, pero no, yo creo que no encaja con la idea de golpe de Estado. Pero sí es una realidad que en Estados Unidos resuelven el asunto no con golpe de Estado, sino con magnicidio. Ha habido 4 exitosos y creo que 6 frustrados. El último frustrado fue el de Ronald Reagan. Gerald Ford recibió 2 intentos de magnicidio y los 2 más famosos exitosos, el de Abraham Lincoln y John F. Kennedy. Entonces, en ese artículo yo publiqué y dije, me preocupa mucho que en vista de que él tiene una verdadera opción de ganar, decidan resolverlo de la forma norteamericana, matando al presidente. Entonces, espero que no suceda, espero que el servicio secreto, que es un equipo de protección de un altísimo nivel, pues puedan cumplir su función. Pero a ti no te Pero parece que es mucho más fácil, a ti no te parece que es mucho más fácil, porque yo no dudo de que hay yo no quiero hablar de conjura, no quiero hablar de conspiración, porque no me parece que sería extralimitarme como observador imparcial, pero, o como observador ajeno, yo no soy, no formo parte de la diatriba. Pero a ti no te parece que es como muy extraño que tanta gente con tanta inquina y con tanto fervor se haya puesto de acuerdo para ir en contra de Donald Trump y que al final termine ocurriendo un resultado como este, cuestionado por el que supuestamente es el que pierde? Porque ven acá, en los Estados Unidos hay una cultura que parece que algunos ignoran, que en los Estados Unidos los temas del honor tienen, y la palabra empeñada tienen un valor. Y yo no creo que Donald Trump sea distinto en eso que el resto de los ciudadanos de su país. Ni creo que en el Partido Republicano haya un atajo de locos capaces de secundar una aventura de una persona que quiera pasar por encima de los valores que esa sociedad posee. O sea, el que perdió, perdió y se va para su casa y se le respeta. Y yo estoy seguro que si Donald Trump hubiese perdido en unas elecciones sin cuestionamiento, el señor no solamente hubiese dicho, bueno, he sido derrotado y acepto que hay otro ganador, y estoy completamente seguro que si hubiese sido así, con todo y lo que lo separan, el ganador sería incapaz, porque esa es la cultura de los Estados Unidos, de lanzarle frases humillantes al perdedor. Todo lo contrario. Bueno, felicitamos. ¿Por qué? Bueno, un ejemplo básico. Cuando Donald Trump le ganó a Hillary Clinton, Barack Obama recibió a Donald Trump en la Casa Blanca. Ahí no hubo cachetada, no hubo escupitado, no hubo nada. Fue una cosa completamente normal y tranquila. Hubo un traspaso de poder sin escándalo. Por lo tanto, no habría por qué dudar que ocurriría lo mismo en este caso. Cuando tú hablas, cuando hablamos de una conspiración, que en los Estados Unidos es un delito, bueno, estamos hablando de una conspiración, bueno, que si empiezan a meter presa gente, termina presa la mitad del colegio, de los periodistas colegiados en los Estados Unidos. Sí, bueno, habría que ver quiénes participaron como conspiración y quiénes ideológicamente estaban en una posición particular sin participar en esa conspiración. Yo tengo amigos, tengo un gran amigo en Estados Unidos que odia a Trump con toda el alma y él es antichavista con toda el alma, pero dice, no, es que él actúa como Chávez. Digo, bueno, me parece insensato, pero él es una persona que defendió a Biden inexplicablemente y no participa en una conspiración. Pero si hay quienes organizan conspiraciones, como ha pasado con la mafia, pues dice, bueno, tenemos mucho que ganar. Indudablemente, si alguien pensó en esto, hay gente en la cúpula del Partido Demócrata
y hay algunos funcionarios medios. Ya un funcionario de correos denunció al director de correos de ese estado diciendo él fue el que me ordenó cambiar las fechas de los votos por correo. O sea, hay gente, porque muchos piensan que Trump puede ser un peligro para los Estados Unidos, para la democracia, y también hay ideólogos de izquierda, como los hemos visto, gente que irracionalmente creen que las soluciones hacia la izquierda resuelven los problemas de los países. Recordemos, por ejemplo, el padre de Kamala Harris es un profesor universitario norteamericano marxista. Entonces ya sabemos qué es lo que ella aprendió. También está Bernie Sanders, que estaba de ese lado y es un marxista. Hay gente que está apoyando a Fidel Castro, que lo acompañan, que están de acuerdo con él, que quieren abrirse a Cuba, que les importa muy poco los horrores que pasan en Cuba y las torturas de los cubanos. Claro, Entonces, claro, también, Marcelo, pero fíjate que como digo una cosa, digo la otra, ¿no? Esa ala izquierdo marxistoide trasnochada, cheguevarista, marihuanera del Partido Demócrata fue abiertamente derrotado en la primaria, y a pesar de que el resultado no fue del todo desinfectante como hubiésemos querido, los que pensamos que el Partido Demócrata merece, o que la sociedad de los Estados Unidos merece tener un Partido Demócrata hacia el centro y no hacia la izquierda, yo dudo mucho que el Partido Demócrata en pleno, y que gente como, por decirte algo, el senador Bob Meléndez sea capaz de apoyar a un golpe de Estado de carácter marxistoide con estos tipos. O sea, yo estando en pleno conocimiento de eso, serían incapaces. Entonces, aquí está también el tema de los que sabían, que siempre pasa, los que sabían y por ende actuaron de una manera, y los que actuaron de determinada manera sin saberlo. Pero al final, lo que queda, ya para terminar, Marcelo, es una gran reflexión. Las democracias, por más firmes que se le vean, no son invulnerables, siempre tienen enemigos internos, ¿no? siempre hay las frutas podridas. Comentaba hace un rato, un legislador, un representante demócrata, lo puso en Twitter y fue, bueno, un escándalo, que él dijo que él se dio cuenta que hubo acciones fraudulentas en su partido y que primero él es estadounidense que demócrata y que va a apoyar al presidente Donald Trump porque se da cuenta que eso es fundamental. Hay un video que corrió mucho de un muchacho fiscal demócrata que dice, yo soy demócrata, pero lo que estoy viendo no puedo admitirlo y voy a denunciar estos fraudes porque primero están los Estados Unidos que mi partido. Y eso es fundamental. Y los Estados Unidos, como dije la semana pasada y lo he dicho otra parte, ellos son muy patriotas. Estados Unidos declaró una guerra y al día siguiente tú ves la fila de gente inscribiéndose en el ejército de voluntarios para ir a la guerra, cosa que en pocos países sucede. Entonces ellos tienen un concepto que primero está en los Estados Unidos y después cualquier otra cosa dentro de los Estados Unidos, incluyendo mi partido, incluyendo mis ideas, incluyendo cualquier cosa. Entonces es de esperarse una buena acción de muchas personas del Partido Demócrata que digan, no, mira, esto no puede ser porque estamos poniendo en peligro la existencia de los Estados Unidos, estamos poniendo en peligro nuestra democracia, estamos poniendo en peligro la república, la unión, una cantidad de cosas. La unión no como concepto filosófico, sino como ellos llaman, la unión americana, el Estado como tal. Así es. Entonces, a pesar de que en este momento Estados Unidos es una república bananera porque tienen todos los problemas que siempre nos han achacado, y eso está en otro artículo mío de la semana pasada, decía, bueno, ellos ya no nos pueden decir, ustedes están así porque han elegido esos malos gobiernos. Y uno puede decirles, no, disculpa, nosotros sufrimos los fraudes que ustedes están sufriendo en este momento. Todos nuestros malos gobiernos son los fraudes y nosotros estamos acostumbrados y ustedes nunca habían creído que eso era posible y lo apoyaron. Ahora ellos se dan cuenta que el fraude puede ser, que el fraude es real, a ellos ya les está sucediendo y creo que tendremos una mejor relación con Estados Unidos porque cuando digamos, mira, estuvo fraude, van a decir, no, tienes razón, ya nos pasó, ya nos dimos cuenta el horror que pueden hacer y cómo pueden dar un golpe de Estado sin disparar un solo tiro con un fraude. Entonces, bueno, creo que no hay democracias perfectas. Yo creo que esa es la... Fíjate que siempre se habla, ¿no? De las dictaduras, de la dictadura perfecta. Se ha hablado en el caso del sistema que el PRI impuso en México. Y se habla de que puede haber dictaduras perfectas.
pero nunca jamás he escuchado yo algo de una democracia perfecta. No la hay. Hay muchas imperfecciones. Pero en todo caso, Marcelo, creo que queda muchísimo por debatir. Si yo fuese abogado, estaría contentísimo porque hay mucho trabajo en estos días para los posteros abogados. Todo el mundo quiere hablar con ustedes para saber qué piensas tú, qué va a pasar. Y eso es algo interesante porque el debate siempre es bueno. Y además de eso, lo que yo he dicho en particular es que se puede ser partidario de Trump, se puede ser partidario de Biden, se puede ser magazolano, venezolano, lo que quieran, o sea, lo que quieran llamar, furibundo, defensor de tal, o de A o de B. El problema es que usted en un juicio tiene que ir con alegatos. Usted no puede ir con un rosario y decirle al juez, no, mire, yo estoy aquí en representación de los soldados del ejército de Dios y usted tiene que estar de parte de nosotros. Bueno, el juez puede ser muy cristiano, pero usted tiene que demostrar que usted tiene un caso en Marcelo. Y ahí de nada vale las consignas, de nada vale decir, mire, está en juego la civilización occidental, porque el juez le va a decir, ajá, muy bien, pero usted tiene un caso o no tiene un caso, abogado. Y yo creo que eso es importantísimo y que creo que aportaríamos muchísimo diciendo esto, que hay que aterrizar el asunto allí. Por eso que todo el que me pregunta le digo lo mismo, yo estoy esperando el juicio, estoy ansioso por ver los alegatos, porque ahí es donde vamos a ver. Hay cosas que no me han gustado, hay gestos que me han parecido terribles. Lo que está haciendo la prensa me parece un horror. En cuanto a eso de cortar a Donald Trump, me parece un error desde todo punto de vista, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista periodístico. Porque tú mismo sabes, Marcelo, aquella máxima de Napoleón: no interrumpas a tu enemigo cuando se esté equivocando. Entonces, si los medios son enemigos de Donald Trump, ¿para qué lo interrumpieron? Lo hubiesen dejado que siguiera hablando. Porque si según ellos el señor estaba cometiendo un delito, mintiéndole a la gente, lo mejor que podían hacer era permitirle que hablara. Pero por otro lado, fíjate, Marcelo, disculpa que me extienda con esto en particular. Está lo otro, que es el argumento que desde las filas de Trump se saca, que bueno, que los medios no son quienes para proclamar al presidente. Es que los medios no están proclamando a nadie. Los medios están haciendo, en el caso de las proyecciones, lo que han hecho siempre: mostrar las proyecciones. Lo que pasa es, y por esa razón, me parece que a los medios no se les puede condenar por allí. No, que no es posible que hayan sacado esas proyecciones. No, todo lo contrario. Estoy seguro que Donald Trump está súper agradecido de que hayan salido esas proyecciones. Porque en base a esas proyecciones es que él está diciendo que lo están robando. Si esas proyecciones no salen, ¿cómo se van a enterar de que había una disparidad en el conteo? Entonces yo creo que a la hora de apuntar es necesario afinar la puntería, porque sí, los medios se equivocaron cuando sacaron a Donald Trump del aire, pero se equivocan los que le disparan a los medios por haber mostrado los resultados. ¿Tú te imaginas que Donald Trump estuviese diciendo que lo están robando y nosotros no estemos viendo los resultados? ¿Qué pensaría un ciudadano que estuvo viendo minuto a minuto el mapa pintándose de rojo y se fue a dormir con Trump de presidente y cuando amaneció vio el mapa azul? Si no es gracias a las proyecciones mostradas por los medios de comunicación, la gente no se da cuenta de ese cambio drástico. Y fue ahí donde surgió la duda, porque cualquier ciudadano dijo, ¿para qué es esto? Se están robando los votos. Entonces, yo creo que es necesario, y lo digo porque yo sé que se va a regar esto aquí de comentarios diciendo, ajá, ustedes no están defendiendo a Trump con toda la fuerza, ustedes son bidensolanos, yo sabía, traidor, mírale la cara, mira cómo el tipo está sentado para la izquierda, eso porque se pasó para el bando de los globalistas. Y como ya yo estoy curado de eso, quería decirlo, Marcelo Ratón no es globalista, ni siquiera le gusta la globalización, lo digo una vez, para que estén claros. Y yo, sinceramente, tampoco. Y tengo mis serias dudas, y aquí sí, hablándolo en serio, tengo mis serias dudas de que esto vaya a terminar pronto. Siento que aquí viene una batalla larga.
Y cuando hablo de larga, quiero decir, Marcelo, que no va a terminar con la sentencia. O sea, la sentencia no va a ser el final de esta batalla. Aquí viene un debate larguísimo que ustedes, precisamente los abogados, estarán estudiando por años, ¿no? En las escuelas de derecho, cuando se hable de derecho electoral, de derecho constitucional y de todas estas cosas, ¿no? Que normalmente se hace así, esos estudios de casos, ¿no? En las escuelas de derecho. Sí, claro, y yo creo que lo primero que se va a estudiar es el hecho del voto por correo, porque no se garantiza que el que votó fue la persona que dice haber votado. Así En es. Venezuela tenemos el sistema, tú llegas con tu cédula, te identificas, quisieron poner la captahuellas con todos los errores que tiene, pero el concepto en sí no es malo. Es decir, bueno, estamos seguros, la persona que vino a votar es la que tiene que ser. En Argentina, que yo he votado y he sido presidente de mesa en las últimas elecciones argentinas, también las personas llegan con su DNI, uno lo coteja, revisa, ver la cara, ver la persona, ver la foto, el dictado y se coteja, pero esos votos por correo, ¿quién dice que alguien, por ejemplo, mi papá dice, no, yo no voy a votar? Digo, bueno, yo voy a enviar un voto por correo diciendo que es de él. ¿Y quién limpia eso? Entonces son cosas que tienen que mejorar, tienen que pulir. Hay que dar la seguridad de que cada hombre puede votar solo una vez. Cada hombre, cada persona que tiene derecho a votar puede hacerlo, pero puede hacerlo una sola vez y que efectivamente esa persona es la que está votando y no otra. En ese momento se le da seguridad al sistema electoral. Pero esto también va a traer mucha cola y va a traer una cola en el área penal. Porque, por ejemplo, el fiscal general William Barr dijo que ya la causa era una causa por un crimen federal Que, y eso lo tiene único, que tener que a mí me alegró cuando lo vi, porque yo dije, bueno, no puede ser que se esté haciendo acusaciones de este tipo y se cometió un delito y no hay una investigación policial. Pero ya veo que en efecto se abrió, ¿no? Porque de eso es Sí, lo que hablamos de Barr. entonces, una vez que salga la última sentencia de la Suprema Corte, que no tengo ninguna duda que va a ser a favor del presidente Trump por múltiples razones, entre otras porque creo que tiene razón, pero también los magistrados que están le van a dar la razón por cuestiones de identificación. El magistrado Clarence Thomas tiene una cuenta pendiente con Biden porque trató de humillarlo y destruirlo como persona. Sí, yo vi eso, pero yo no estoy de acuerdo, Sí, ahí sí no estoy de acuerdo contigo en eso, porque si algo han demostrado estos magistrados es que aún habiendo sido nombrados con criterio partidista, son unos profesionales del derecho que no le van a dar la razón a alguien que no lo pueda demostrar. pero vamos a ver, en lo más interno, cuando tenga que pensarlo, si tiene alguna duda, es imposible abstraerse y pensar totalmente, de una forma totalmente fría. Entonces, siempre va a haber una tendencia a decir, si tengo la duda, mi razonamiento, mi forma de ver las cosas los va a llevar hacia un punto Ahora, dime proclive. una cosa, si fuese en el caso venezolano, que yo fui parlamentario y me opuse públicamente, con infamia o sin ella, a la elección de un magistrado. Y luego llega un caso mío a la corte como este, yo inmediatamente recuso a ese magistrado. Porque digo, ese magistrado no va a ser imparcial conmigo. Eso no podría ocurrir en los Estados Unidos. Yo no sé cómo funcionará en Estados Unidos, sinceramente, porque es más complicado las recusaciones, pero también el juez Clarence Thomas tiene 30 años de un historial impecable, entonces atacarlo va a ser difícil. Ya lo atacó y no pudo. Y ahorita, después de 30 años impecables en la Suprema Corte, es más difícil atacarlo. Y es toda una institución, es uno de los jueces más importantes y más influyentes. Entonces, en el sentir más interno de muchos magistrados, Biden tiene un problema porque moralmente hay una diferencia y va a tener que esforzarse mucho más en probar, van a tener que mostrar un caso mucho más sólido que no lo tienen, entonces lo tienen cuesta arriba. Es como, por ejemplo, yo fui ese juez y me dicen, no, es que esta persona abusó sexualmente de un niño de 5 años. Digo, mira, vas a tener que fajarte a probarlo, porque de por sí ya te estoy viendo feo y es inevitable.
O sea, por mucho que yo diga, yo voy a ser objetivo, es inevitable que de alguna forma lo vea feo. O sea, Claro, que mi imposible. sentimiento esté de otro lado. Y eso es Claro. una realidad. Entonces, después de esta sentencia, tiene que venir una cantidad de arrestos de muy alto nivel en el No, no, Partido Demócrata. y una, El problema viene una, estuvo el ¿ah? yo creo que vendrá una jornada de reflexión legal muy, muy importante en los Estados Unidos después de este caso. Pero lamentablemente, Marcelo, oye, se nos ha acabado el tiempo. Qué buena conversación. Gracias por haberla permitido. Y si tenía usted duda, usted amigo que nos ve, de si habría razones en el futuro, temas de los cuales Marcelo Corbato pudiese conversar con nosotros en este espacio, pues demócratas y republicanos de los Estados Unidos nos han dado un maravilloso tema del cual hablar por los próximos meses. Entonces, tranquilo, porque estudien esta constitución que aquí vamos a seguir. Gracias, Marcelo. Bueno, gracias a ti, saludos a todos. Y verdad que no está mala idea. Si hay algún tema que les gustaría que tratásemos, sugiéranlo. Que si podemos, lo haremos. O sea, si está fuera de mis capacidades, lo diré, pero a lo mejor nos dan una buena idea para una próxima conversación. ¿Sabes qué se nos queda pendiente? Lo que está pasando en Perú con la vacante del presidente. Sacaron a Vizcarra de la presidencia de Perú. Y en Perú parece que son, chicos, los peruanos son expertos en sacar presidente, viendo las cosas, ¿no? Con ese Congreso. Vamos a tener que crear la cátedra peruana de expulsión legal de presidente, porque los tipos tienen una fábrica ahí de destituciones. Pero eso vamos a tratar de hablar la semana que viene, Marcelo, si te parece. Bueno, sí, y ya ha pasado varias veces en Latinoamérica, porque a Dilma también la sacaron así. En Paraguay, al ex sacerdote, se me olvidó el nombre, que decían el padre de la patria, porque era sacerdote de un montón de hijos, también lo sacaron por vía legislativa. Entonces, creo que ese es un procedimiento latinoamericano que se está poniendo de moda. Así parece. Gracias, Marcelo. Pero gracias a ti. A ustedes, amigos, hasta la próxima.